Es vital que se aprenda el alfabeto, porque si no se aprende el alfabeto no van a poder avanzar y no van a poder leer. Sí. Y más que aprendérselo en las mayúsculas, porque Alfa, nosotros no vamos a usar el texto beta, mayoritario, sino que vamos a gamma, usar el texto delta, de Néstor Haaland, epsilon, que usa el griego que nosotros tenemos, que son minúsculas solamente. tita. eh, no es difícil de aprendérselo. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, phi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, Sí, phi, chi, psi y omega. Vayan a mí, mi profesor de griego me enseñó una canción, que no se la voy a cantar porque Ringo se va a reír, se recordará como lo pésimo que se escucha, aunque cante bien, pero se escucha muy mal. Eh, pero la idea es que la vayan asociando, vayan por grupos de cinco o de seis letras y van de a poquito. Alfa, beta, gamma, delta, Alfa, epsilon. beta, repitamos, alfa, beta, gamma, delta, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, eta, eta, iota, eta, iota, kappa, lambda, lambda, kappa, mu, lambda, nu, mu, nu, psi, omicron, si, pi, omicron, rho, pi, rho, sigma, sigma, tau, tau, upsilon, pi, epsilon, phi, pi, phi, chi, si, psi, si, omega. omega. Ya, apréndanselo, es que eso es sumamente importante para las clases. Y lo segundo, ahora, este vocabulario se lo tienen que aprender todas las semanas, va a haber un vocabulario diferente. Para que puedan entender, leer, hay que memorizar. Lo que acá nosotros tenemos son verbos. Y la particularidad que tienen esto, que son de la primera declinación, voy a hablar un lenguaje casi muy técnico. Si ustedes, no sé si tuvieron el tiempo de leer la lección 2, usa un lenguaje demasiado técnico, con demasiada gramática, que se van a enredar, les va a doler la cabeza. Pero no se preocupen, solamente esta segunda clase es casi una clase informativa para que ustedes puedan entender, comprender muchas reglas gramaticales que existen en el griego, y las cuales no van a ser examinadas, así que quiero que ustedes las tengan presentes para que cuando puedan leer entiendan por qué cambió de una débil, de una vocal cerrada, o sea, de una vocal corta a una vocal abierta, por qué la doble sigma cambia a Z, y muchas reglas que se van a ir dando a medida que avancemos. No vamos a meter en esa parte todavía, pero sí lo importante es que ustedes aprendan a leer y por lo menos a reconocer muchas palabras. Si nosotros logramos aprender nuestras 250 palabras, vamos a aprender casi el 60 o el 70% de las palabras que salen en el Nuevo Testamento en cuanto a los verbos. Entonces, es sumamente importante que se las vayan aprendiendo paso a paso. Hoy día vamos a aprender la primera, el primer vocabulario. ¿Alguien se atreve a leer la primera? Acuo, Acuo. Recuerde que acá tenemos un diptongo, OU, y se pronuncia como acuo, acuo. Muy bien, hermano. Se pronuncia como U, que es oigo o escucho. La particularidad que tiene este primer vocabulario es que todas terminan con Hugo, omega, letra, con la vocal omega, omega. omega. Y aquí nosotros tenemos ya las primeras reglas para las primeras declinaciones. Después viene Venga. apusnescu, apotnesco, Aponesco, apotne- ya, apotnesco, sí, apos, apotnescu, Nesco, muero. aponesco, Apostelo, apostelo, valo, ¿ya? Envío o despacho. Por eso se llama apóstolo, un enviado. Valo, valo, lanzo, tiro, arrojo. Blepo, blemo, blepo, blepo, blepo. Veo, blepo, miro. Ginosco, 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 ginosco. ginosco, conozco. Co, Y raf, didasco, grafo, didasco. grafo, 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 Traten de ponerle el acento en la que corresponde. Egueiro, didasco, egueiro, didas, despierto, me levanto. higuero, Estío, estío, como, de comer. Aurisco, de ahí viene eureka, eurio, encuentro, hallo. Exo, tengo, exo, poseo.
Crino, Crino, Perdón, Crino, ¿cómo pronunciaste esa exo, exo, ¿sí? no ejo? Ejo, sí, de veras que nosotros la usamos como J. Ah, tienes razón. Ejo, ejo, tengo poseo, crino, crino, lambano, la mano, lego, Lego, como recibo, lego, digo, hablo, meno, permanezco, estoy, pisteo, biotemo, pisteuo, esta es pistemo. pisteuo, se pronuncian todas las Así. vocales, Ya, ¿ya? pero, profesor, se pronuncia pisteuo, Pisteuo, no, pisteuo, no es que son las vocales. pisteuo, 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 ya, pisteuo, ya, marcando el ok, acento no, creo, tengo fe. pisteuo. Y Fofo. después, sozo, sano, salvo. ¿Ya? Pastor, tengo la Ahí, duda entre muero y como, porque el Z en una leyó como Z y en la otra leyó como teta. ¿Hay un cambio ahí o no? no lo entendí. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Entre cuál? Palabra, aposnesco, ¿así? Muero. Apotnesco, Muero, Eh, Ya. Apotnesco. ¿Es apot o es apos? Con Porque en como en la esta primera era, viene a ser la teta. es ¿sí? apot, apot. apot, Claro, Por eso es que yo la en la teta. lectura Y la tenía teta es como la TH en inglés. No es entre Z y T. La TH como la pronuncia en inglés, como that. No es una T seca That. como la de nosotros. ¿Ya? Por eso es apotnesco. apotnesco. Nesco. Por Entonces eso la se lo otra pone sería, con TH, es muy similar al sonido de la T en inglés, la TH, ¿ya? ¿cómo se leería ahí entonces? La primera, porque ahí es sí, es cio, ¿A dónde? en la primera de la segunda columna, comestible. Es sin, estío, Estío. estío. Suena como un estío más Estío, suave, como Ahí hastío, suena, pero estío. Ah, claro, ahí suena como más estío. T. Es que claro, esa suena era como más de, esa era mi duda, por eso sí. preguntaba. Yo pensé que me estaba hablando la última, era que es soxo, Ah, sozo, que es Z, con Z, una Z, no, esa ¿ya? sí, ya. Ujú. Entonces la idea es que estas palabras se las vayan aprendiendo. Vamos a hacer, yo creo que les voy a mandar una prueba, así todos los días después que tenemos la clase, para que ustedes vayan respondiendo vocabulario y a medida que avancemos, para que se la puedan aprender. ¿Ya? Entonces, la primera tarea es memorizar este vocabulario. Al final de la clase les voy a mandar las tareas y ahí está el vocabulario que se pueden aprender. Ahora, vamos a ver algunas cosas que son nociones generales sobre el verbo griego. Y vamos a estudiar en nuestra primera clase el presente activo indicativo, que es nuestro presente como nosotros lo tenemos. ¿Esos solo Eh, serían los y- modos, profesor? sí, pero eso está un poco más adelante. Vamos a pasar también los modos, Ya, ya. ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a entender lo que son las formas o las diátesis. ¿Y qué es la diátesis? Es la categoría gramatical que expresa la relación entre el sujeto y la acción del verbo. O sea, cómo actúa el presente activo entre el sujeto y la acción que realiza el sujeto. Mm, O sea, describe cómo se presenta la acción en relación con los participantes involucrados. Y tenemos una forma activa que significa que el sujeto realiza la acción del verbo. Ejemplo, el gato persigue al ratón. ¿Cuál es el sujeto? perdón. El gato, ¿cierto? El verbo es persigue. Entonces aquí el gato es el agente que realiza la acción de perseguir, por lo tanto es una forma activa. ¿Ya? Luego tenemos la forma pasiva,
que ahora el sujeto va a recibir la acción del verbo, no va a ser la acción. Todo esto es para que nosotros entendamos lo que son los complementos directos, complementos indirectos, porque eso tiene que ver con otra acción que vamos a estudiar en dos clases más. Ahora, la forma pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. El ratón es perseguido por el gato. Ahora, el sujeto no es el gato, sino que es el que recibe la acción. ¿Quién recibe la acción? El ratón. El gato. Entonces, la diátesis pasiva destaca al objeto de la acción activa como sujeto, o sea, Ah, el el que la ratón. recibe, no el que la hace. La forma activa, el que hace la acción, en este caso el gato. En la pasiva, el que recibe la acción, el ratón. ¿Claro? Sí, Y, y en lo que... ¿Dónde está el otro? Se me fue. Y tenemos la forma media. Entonces, la forma media es una acción reflexiva, es decir, una acción que el sujeto realiza sobre sí o en su favor. Y aquí les remarqué esto y dice, algunos verbos que se utilizan en la forma media o pasiva con significado activo, porque carecen de la forma activa, se denominan verbos deponentes, que lo vamos a estudiar yo creo que en el segundo semestre, que son los verbos omai. Tenemos erjazomai, erjazomai, termina omai, que significa trabajo, que el beneficio lo va a recibir él. Apocrinomai, respondo. Estos son verbos omai que tienen otra declinación diferente a la que vamos a estudiar hoy día con la forma activa. Pero en el fondo, para cuando ustedes reconozcan, es el sujeto el que va a recibir, ¿cierto? Eh, el favor o la acción. La forma media y la forma pasiva coinciden en la mayor parte de los tiempos, por lo que sería correcto hablar de forma media pasiva. Y esto no ocurre en cambio en el futuro y en el aoristo. En este caso, la voz media y la voz pasiva tienen formas distintas. No se preocupen por esto. Esto quiero que ustedes cuando vayamos a estudiar los verbos, repasen esto. Estas son solamente normas para que ustedes puedan ir aprendiendo y entendiendo a medida que leamos el verbo, vamos a ir entendiendo un poco mejor esto. Pastor, Ahora, consulta. dígame. em, Se utiliza el concepto voz activa, voz media y voz pasiva antes que forma, porque Eh, yo había entendido que se usaba el concepto voz activa o voz media o voz sí, pero pasiva. lo No que sé si pasa es estoy que en el lo libro que correcto. estamos usando trae la palabra forma, que voy a decir Ya. exactamente lo mismo. Es la Ah, misma ya. voz activa, entonces para no complicarle, ¿por qué no se habla de voz si en el libro sale de forma? Estoy colocando de forma tal como viene en el libro. Yo Sí, también lo aprendí con voz. sí, sí, yo también sabía que era voz, pero yo Mm, tenía esa duda y lo consulté a un amigo que sabe y me dijo que era lo mismo. ya. Ah, perfecto. Yo simplemente voy a seguir el patrón del libro para no confundirnos, porque a veces lo que sale en una clase y no coincide con el libro puede causar alguna duda, pero es exactamente lo mismo, que son las Pastor, ¿cuál de los voces. dos libros? Ah, el pastor Mena creo que mandó el de, ¿cómo se Ah, el llama de este? Corsini. El de Porcini. Corsani, sí. Ah, es que usted Sí. subió uno la semana pasada, por eso le pregunto. Sí, eso es para que complementen. Si no hay algo claro que sea en Porcini, en ese aprendamos griego, es bastante bueno, bastante claro y que pueden reforzar las materias. Ya, Y más ok. que nada para que lo tengan ahí a mano. Vamos a seguir avanzando y ahora vienen los tiempos. Los griegos tienen cierto 7 tiempos conjugables. Los tiempos principales son el presente, el futuro, el perfecto, ¿cierto? Y el futuro perfecto. ¿Ya? Y también tienen Histórico. los dos tiempos históricos, que son el imperfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto. Son 7 tiempos verbales los que tiene el idioma griego.
Ahora, y esto cuando solo lo estemos estudiando y trabajando, más que el tiempo cronológico, en como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, eh, no expresan el tiempo, sino que van a expresar la acción que se está desarrollando, sea algo que está en proceso, algo que está haciéndose en el mismo momento o algo que ya fue completado en el tiempo. A eso se refiere. Hoy, en este primer semestre, solamente nos vamos a dedicar casi a los puros tiempos principales. Para los tiempos, dicen, constituyen la estructura propia del verbo griego. En castellano es posible estudiar uno por uno los diversos modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, con los tiempos, ¿cierto? Yo soy, tú eres, él es, ¿cierto? O él ha estado, él ha estado, ¿cierto? O él estuvo. Sabemos cuando lo conjugamos a qué tiempo y a qué modo pertenece. Pero en el griego los pronombres no se escriben, van acompañados con la declinación de la palabra y la declinación, o sea, cuando hablo de declinación, como termina esa palabra, va a ser en qué tiempo está conjugado y a qué persona, a qué pronombre pertenece. No lo podemos conjugar de la misma forma en como lo conjugamos nosotros. Y tenemos el sistema del presente, del futuro, del aoristo pasivo, del perfecto activo y el perfecto medio pasivo. Y dentro de este sistema de tiempos verbales están los modos, pero no verbos, el sistema del presente, el futuro, el aoristo y esto que lo acabo de nombrar, no tienen los mismos modos. Están los modos indicativo, imperativo, subjuntivo, y nosotros no tenemos el cuarto modo que sale aquí, que es el optativo. Y los griegos tienen, dentro de lo que nosotros tenemos, es el optativo. Y eso es un tiempo verbal diferente al nuestro. Entonces, hay que advertir que en el griego, al contrario de lo que ocurre en el castellano, los tiempos se dividen en modos y no viceversa, como se podrá ver en los recuadros que vamos a ver a continuación. Los modos son 7, 4 conjugables: el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo, y 3 declinables que son el infinitivo, el participio y el adjetivo verbal. Y a nosotros cuando llegamos al adjetivo verbal nos va a costar entender que un adjetivo se pueda declinar, que se pueda, ¿cierto?, declinar como un verbo, pero está esa. ¿Y cuáles son los 4 que vamos a ver en este semestre? Los 4 conjugables son el indicativo, que presenta la acción como un hecho real o seguro. Y es el único modo con distinción completa de tiempo: presente, pasado y futuro. Y este es el que vamos a trabajar en las primeras clases, el modo indicativo. Y tiene pasado, presente y futuro. Después tenemos el imperativo y expresa una orden, ruego o provisión directa. Y la particularidad de este tiempo es que no tiene la primera persona. ¿Y por qué no tiene la primera persona? Porque es imperativo. Porque yo no me puedo mandar a mí mismo. Claro. No nos podemos mandar. Bueno, a menos que usted se enoje, se mande no sé a qué lugar. Pero realmente el imperativo no tiene la primera persona. El subjuntivo, eh, cuando tú lo estás traduciendo, te expresa la posibilidad, la duda o una probabilidad de algo que pueda ocurrir. Entonces, es un subjuntivo. Y después está el optativo, que es el que nosotros no conocemos, que es exclusivo del griego antiguo, ausente en español y en latín, y empleado para deseos puros, como el ojalá, una potencialidad de futuro sin la certeza del indicativo, que podría ser, te expresa el deseo, es un anhelo, que no se ha concretado, por eso es optativo. Tenemos conjugaciones en en cuanto a los tiempos verbales. El griego tiene 2 conjugaciones. Y en estas 2 conjugaciones hay una que es donde pertenece la gran mayoría de los verbos, como lo vimos al principio en el vocabulario, son los verbos terminados en
omega, Omega. omega, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque la primera persona singular del presente indicativo termina en omega. Vamos a ir al principio, acá, acuo, Omega. Mm. omega, bulo, omega, eco, omega, crino, omega. Entonces, Las esta es manos. la primera. Entonces, cuando veamos un verbo terminado en omega, ¿sabemos que pertenece a qué cosa? Vamos Presente a avanzar. activo, indicativo. Ya, indicativo. Entonces, la mayoría de los tiempos pertenecen a ese tiempo, a verbos omega o terminados en omega. Presente indicativo. Ahora, en muchos libros sale presente activo indicativo. Cuando ustedes tengan que hacer el análisis morfológico, van a poner PAI, presente activo indicativo, para diferenciarlo de otros tiempos verbales. Porque presente activo indicativo ha conservado la antigua desinencia, que es la omega. Y después están los verbos mi, que son muy pocos, pero también salen mucho en el Nuevo Testamento y terminan en mi. Eimi, por ejemplo, el verbo eimi. Y ahora, con respecto a los acentos, el verbo siempre va a tender a retrasar lo más posible el acento hacia la última penúltima. O sea, evita que llegue la última penúltima sílaba para tratar de mantenerlo. Y lo que va a hacer en muchos casos, cuando se mantiene en la última sílaba, que va a cambiar de acentos agudos, va a cambiar a acento grave. Y si va a la segunda, normalmente va a ser un acento circunflejo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos conjugando los verbos. Y los distongos hay y hoy se consideran breves. No siempre van a ser considerados como distongos largos. No van a cambiar, sino que va a ser un distongo con vocal corta. Después le voy a mandar el PPT a cada uno de ustedes para que lo pueda ver con más calma. Por favor. Ahora tenemos el tema verbal. Y aquí es donde sí es necesario que esta regla se la aprendan. Hay dos cosas. Uno, el tema verbal, que es lu. Vamos a trabajar con el verbo luo. En algunos lados le dicen tema verbal, en otros aparece como raíz, pero no son lo mismo. Y en este caso yo le puse la raíz entre paréntesis, porque la raíz y el tema verbal coinciden, son exactamente el mismo. El verbo luo, que significa desatar, tiene como tiempo verbal o tema verbal la raíz o el tronco es lu. Y de aquí se van a conjugar luo, loéis, loei, loete, luomen, luosin, luostai, ¿ya? Que se van a ir conjugando, pero siempre van a conservar la raíz que es lu, o el tema verbal. Entonces, del tema verbal, dice, el paso del tema verbal al tema de los diversos tiempos puede ocurrir sin complicaciones. Así el presente se forma en buena parte de los verbos uniendo directamente el tema verbal, en este caso lu, lo que no va a variar es lo que se va a mantener siempre, a la vocal temática. Y la vocal temática, en este caso, es un omega, pero después cuando se conjugue a la segunda, tercera persona, primera, segunda, tercera persona plural, esa omega va a pasar a ser una epsilon, una eta, una iota o un diptongo. O, como digo, todo va a depender del tiempo, eh, si es singular, si es plural, y el pronombre, o si es primera, segunda, tercera persona, se van a usar. Pero lo primero que tienes que aprender es el tema verbal, poder reconocerlo, porque eso no va a cambiar. ¿Ya? Y en este caso, el tema verbal y tema del presente, prescindiendo de la vocal temática, coinciden. Es lo que ocurre en este verbo que vamos a trabajar, que es el modelo lugo, que significa lugo o desato. El tema verbal y la raíz del presente coinciden. En otros casos no van a coincidir, pero eso se usa el verbo lugo, que es uno de los más fáciles de reconocer y aprender. Aquí tenemos, por ejemplo,
las modificaciones que van a ocurrir. El tema verbal o la raíz, ¿cierto? Es doc. Se le amplía con una vocal, como les decía acá. Recuerden que se dice con una temática, vocal temática, que sería la epsilon. Entonces el presente activo indicativo sería doxeo. Ya se le agregó la epsilon, pero sigue teniendo la omega. Si se dan cuenta, todos terminan con omega y se le va a agregar una vocal temática, doxeo, que significa pienso. Tem, ¿cierto? Se va a agregar la nu y nos va a dar temno, corto. Después tenemos otro tema verbal que es, todos estos son verbos, anap, amar, amar, ¿cierto? Y si le agregamos la alfa y nu, va a ser amartano, Amartano. peco, todo Amartía. presente activo indicativo. Después tenemos gera, ¿cierto? Y le agregamos la, Geraso. perdón, Geraso. disculpe, y va a poner en gerasco, Geraso. Gerasco. envejezco, ¿sí? ¿Cierto? Omicron con capa. Y otro tema verbal, por ejemplo, tenemos euro. Euro. Y si le agregamos esta bar que es X, la iota sigma kappa, va a ser eurisco, encuentro. Entonces, todas estas cosas van a ir cambiando y lo primero que tenemos que entender, ¿cuál es el tema verbal? Las letras que están antes de la omega. Docto, ¿ya? Amartano, ginosco. También hay una letra que ya no se usa, que es la letra yod, que es el sufijo yod, y dice, en gramática histórica, el sufijo yod se utilizaba para ampliar el tema verbal y formar el tema al presente. Entonces, al combinarse con la consonante final del tema, el sufijo desaparece tras sufrir diferentes informaciones fonéticas, porque se producía una cacofonía. Entonces, se formaban palabras de difícil expresión y se transformaron, usando el sufijo, en otras palabras más fácil de pronunciar en el idioma griego. A eso se refiere. Entonces, el yod se ha combinado de varios modos con la vocal final del tema y los resultados aparecen en los ejemplos que siguen. Esto, la idea es que ustedes se vayan aprendiendo estas reglas para saber cómo van terminando. Hay un, ya, hay un tema ampliado que es labial y que se trabaja con las pi, beta, fi más la yod. Y el choque labial con la j, con la yod, se forma una pi, ¿cierto? Y tau. Significa, por ejemplo, acá en clep sería klepto, robo. Blap, blapto, daño. ¿Se dan cuenta cómo va a ir cambiando la pi? El tema verbal, bleps, va a cambiar a blepsto, robo. Blaps, como es labial, es la pronunciación de los labios, va a cambiar a blapsto, daño. Después hay una dental, pero es que esto es más que nada para la fonética, no es tanto para la gramática. Tenemos, ¿cierto? Commit, después tenemos comiso, después tenemos plat, plazó, tenemos una gutural, graf, craj, craj, a, crasó, craso, craso. Una con doble sigma, taj, transforma a tazo, ordeno. Y tenemos una líquida, que después vamos a aprender lo que son los verbos líquidos.
y es la doble lambda, valo, val, se transforma a valo. Pero básicamente, recuerden que ustedes tienen que aprender a reconocer cómo se van cambiando, ¿cierto? El tema. Tenemos después la J es la misma que teníamos anteriormente. Ahora la alfa más la nu más la yot se va a desplazar hacia atrás provocando alteración de la vocal. La vocal se alarga. Fa, faino. Alfa más la ro, air, no va a ser airo. Airo. Todos estos son para el presente, recuerden, para presente activo indicativo. La epsilon más nu más la yot, el sufijo yot, nos da eins, ¿cierto? El tema verbal, que sería catens, sería teigno. Después tenemos la epsilon más la ro, eir. Aquí tenemos esta palabra, la F casi no se pronuncia, sería teiro. Y si se dan cuenta, son las mismas combinaciones, la alfa más la ro, la epsilon más la ro y la, Airo. ¿cierto? Tienen la misma, se van cambiando con air e ir. Después tenemos la epsilon más la nu y la iota más la nu y la upsilon más la nu tienen las mismas, se cambian, se le agrega la nu. Primo. Pluno, pluno. Plumo. Para decir el presente activo indicativo. Esto hay que irlo memorizando o ir aprendiendo cómo van declinándose los verbos. Ahora vamos a hablar de lo que son la apofonía. Y la apofonía es una variante de cualidad o cantidad de una vocal de una sílaba, cómo va cambiando. Por ejemplo, del verbo lego, que significa yo digo, al cambiarla por otra vocal, logos, discurso, la epsilon se modifica pasando a omicron. Así dentro de un verbo se puede modificar la vocal del tema y en el paso del tema verbal al de presente o al de otro tiempo. Esta es la vocal que siempre nos va a dar el tiempo, presente, pasado, futuro. Por ejemplo, elipon significa elegé. Después sería, y aquí, por ejemplo, sale la epsilon, y esto es un dato que vamos a tener más adelante, cuando la epsilon aquí y aquí, por ejemplo, está antes del, de la raíz o el tema verbal, es tiempo aoristo, Mm. pasado. Entonces el aoristo es muy fácil, es uno de los más fáciles de reconocer, porque siempre va a tener el tema verbal una epsilon delante. Entonces, élito significa dejé. Profesor, ¿Sí? sí, esa epsilon siempre va a tener esas cremillas La primera arriba. es, claro, es la rudo o suave. Si estuviera hacia el otro lado, sería rudo, sería geliton. Pero cuando está Cierto, la claro. comilla está abierta hacia el otro lado, no se pronuncia, solamente es eliton. Y el acento es agudo. ¿Ya? Y siempre recuerden que el acento grave nunca va a estar en la penúltima, siempre está en la última. Recuerden esa regla. Entonces, después acá tenemos un grado normal, leipo, que significa dejo, presente. Y grado fuerte, aquí estamos en un pretérito, leloipa, he dejado. Nuevamente tenemos un aoristo, erzon, que sufrí, y aquí tenemos la raíz, pentos, dolor, o peponta, que he sufrido. Y aquí tenemos ideu, ideiu, vi, eidon, presente vi, oida, se. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando y modificando
el tema de acuerdo a la apofonía, o de acuerdo a la vocal que va cambiando. Y va cambiando al presente u otro tiempo. Aoristo, presente, pretérito. Ahora, esto es lo mismo que tenemos en el libro, quiero que aprendamos un poquito más para conjugar los tiempos. Tenemos un verbo omai, hinomai, que significa vengo a ser o llego a ser. Y se conjuga principalmente en los siguientes tiempos. Presente, hinomai, hinnomai, significa llegar a ser, que está en un proceso. El aorito con la epsilon es genomen, vine a ser. O sea, expresa la acción puntual de haber llegado a ser o de suceder. O sea, el aoristo dice que ya la acción se completó en un tiempo, Sucedió. claro. Y el perfecto es Jehová, es llegado a ser o permanezco en el estado de haber surgido. Y su raíz básica experimenta apofonía según el tiempo verbal. ¿Se dan cuenta? Ginomai, un verbo mai, en el presente, exactamente igual, con terminación omai, para que conozcamos los verbos omai, que los vamos a estudiar más adelante. Y es que Jehová es perfecto, pero ya nos cambió la iota por epsilon y se cambia el tiempo verbal ya. Ona, jejona. Eh, y aquí están las reglas de cuando una vocal corta transforma a una larga. Si, si la alfa, una alfa corta, va precedida, o sea, precedida, ¿cierto?, de una epsilon, una iota o la consonante rho, se transforma en eta. Vocal corta, vocal larga. De epsilon va a pasar a eta, vocal larga. Iota a una iota más larga. La epsilon se mantiene y la omicron Omega. a una omega, que son vocales largas, vocal larga, vocal larga, vocal larga, y las otras dos se Cortas. mantienen. Ejemplos del alfa que se transforma a eta. Tenemos timao, que es presente. En el futuro sería tineso. Y el futuro siempre va a llevar la sigma. El futuro siempre va a llevar sigma. Entonces, cuando ustedes vean un verbo con ese, se van a dar cuenta que es futuro. Tinesa. Y el aoristo sería, aquí está la E, del aoristo sería etinesa. 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 Acción pasada. Y aquí estamos con nominativo, pater Pater. o patera, Patera. acusativo. Mm. Y esto ya lo vamos a ver porque esto sería la primera declinación. Con el acusativo, dativo, genitivo y el dativo. ¿Ya? Y ahí también tenemos el vocativo, que son las primeras que tienen que ver con implemento directo, indirecto, quién recibe, quién hace la acción. Pero eso es solamente para que vayan viendo en cómo se traspasan las vocales, de corta a larga o de larga a corta. Y eso es lo que se llama alargamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de una palabra, una vocal breve puede alargarse para compensar la desaparición de una consonante. Nu, por ejemplo, o un grupo de consonantes, nu, ¿cierto? Taut, nu, delta, nu, ay, perdón, o bien sigma, procedida de lambda, mu, nu y rho, Y Ro. con las siguientes modalidades. De una alfa puede derivar a una eta
vocal larga, a una A Alfa. corta, alfa. La epsilon puede derivar al diptongo A, la omicron al diptongo U, O. y la iota y U con acento circunflejo pasan al diptongo U, sin acento circunflejo. Entonces, toda esta información que hemos visto es carácter informativa. La idea es que ustedes la repasen, la lean, y las reglas que están enmarcadas en los cuadros son las que ustedes tienen que memorizar, no de aquí a la próxima semana, sino que a medida que avanza el curso, para poder ir entendiendo cómo se van haciendo las declinaciones y cómo van cambiando los modos, las voces, los tiempos. ¿Ya? Ahora vamos a empezar lo que es la clase. Ya pasamos a la parte más latera del curso. Dice, Esa fue la los intro. verbos. Claro, La esa intro. fue la pequeña introducción. Dice verbos. El verbo es una palabra o un grupo de palabras que hace una declaración o una pregunta o que da una orden. Por ejemplo, ho, O. antropos, Antropos. plepei, Blepei. plepei, Blepei. petrón. ¿Quién la quiere leer? Jo. Antropos. Blepei. Petrou. Plepei, Petrón. acento en la primera, blepei, Ah, Blepei. Petrón. petron. Petron. El hombre ve a Pedro. Ahí está el verbo. Entonces el hombre ve a Pedro. Acá Veme. abajo, ¿quién se te va a leer? Zaire. Aire, ¿Eh? más como J, Jaire. ¿ya? Mar. Marque. Marque. Marque, marque, Legué. Marque. ¿ya? Legel. Legei, una Le- G, es una G. ¿No es Legei? Legei, Legué. Legué. es una G. Legei. Es Legei. O Legei. ¿Quién sería? ¿Ah? Petros. Petros. Sí. Buenos días, aquí está entre la comilla, ¿cierto? Buenos días, Marcos. Dice Pedro, legei. Ve, Legei. legei. Decir. Ujú. Legei. Tercera persona singular, terminado en ei. Ey. Entonces, ahora vamos a ver las desinencias, cómo están terminando los verbos. Presente, activo, indicativo. Tenemos singular, primera y segunda, tercera persona. Plural, primera y segunda, tercera persona. Lo mismo como lo conjugamos nosotros. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿cierto? Entonces, la primera persona del presente activo indicativo es letra omega, como vimos los principios al principio. Por ejemplo, blepo, luo. Sería Sigma. yo, el- sería el yo. Todos los que terminan en después la segunda persona singular Is. y la sigma. Recuerde que esta que está acá es la sigma final. Sí. Final. Es diferente de la sigma que va al medio. Después tenemos una Is. iota, que es que Iota. va a representar la segunda, se da la tercera persona. Después, en la primera persona, plural, men, Men. la segunda persona en plural, te, Te. y la tercera persona plural puede ser enti, Inte. usi, usi. Y aquí al final, quiero ponerlo acá mejor, tiene la nu, y es una nu movible. Y esta nu que está aquí solamente se usa cuando va al final de la acción, o cuando que la palabra que sigue comienza con vocal. Es ahí donde se pone. Por eso ustedes cuando me van a conjugar el verbo, lo pueden poner con una diéresis o lo pueden poner entre paréntesis la letra nu. Entonces ahí donde está. Vamos a aprender a derivar o a conjugar el verbo luo. ¿Qué significa luo? Yo desato. Primera persona singular termina en omega. Oye, está vuelto loco mi computador. Omega. Luo. Luo. Yo desato. Segunda persona singular, Lueis. luéis.
¿Se dan cuenta? El tema verbal entonces es lu. Lu. En este caso, el acento se permanece, se me comió el acento de ahí. Luo, primera persona singular, yo desato. Segunda persona singular, tú Luego. desata, que es luéis. Tercera persona, ei. ¿Se dan cuenta? Lumen. Ei. Lumen. Primera persona plural, luomen. Segunda persona plural, luete. Los. Y tercera persona plural, lu Usi. 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 Acuérdense que distongo, lu usi o lu usin. Yo les voy a dar para que les sea más fácil, todos los verbos terminados en omega, apréndanse esta parte. O es ei, omen et usi. Ya. Porque el o es ei, yo, tú, él. Omen et usi, nosotros, vosotros, ellos. Amigas, usted cuando aprenda a diferenciar el tema verbal, en este caso lu, van a terminar de la misma forma. En los presentes activos indicativos. O es eis, omen et usi. Entonces, si ustedes tienen blepo, ¿qué sería? Blepo, blupeis, Blupes. blupei, Blupei. blupomen, Blupete. blúpete y Blupeo. blubusi. Lupoy. Lupusi. ¿Ya? Luposi. Entonces, Luposi. o es ei, omenete, usi. Aprendiéndose esa terminación, van a poder declinar todos los verbos terminados en omega en presente activo indicativo. Entonces, por eso le decía yo que es importante que usted aprenda a reconocer el tema verbal o la raíz, como le dicen algunos en algunos libros, y son verbos terminados en omega, ustedes aprenden o es eis, omen et, usi o usin, dependiendo si es la última palabra de la frase o la palabra que continúa comienza con vocal. Y esto es lo que le estaba diciendo. Los verbos griegos del tiempo presente pueden descomponerse en tres componentes: el tronco del verbo o la raíz, que sería, en este caso, el verbo luo, lu. Una vocal variable, que es la omega, perdón, la omicron o la epsilon. ¿Ya? Sí, mente. Pero como yo les dije, para el presente activo indicativo, omen, ete. Luomen, luete. Nosotros desatamos, vosotros desatáis, y como el vosotros ya está el vosotros está casi en desuso, también pueden traducir ustedes desatan. También pueden producir el ustedes, porque ya muy poca gente usa el vosotros. Así que cuando usted haga una traducción, puede usar indistintamente vosotros o ustedes. Entonces, como le decía, para determinar el tronco del verbo, simplemente remueva la terminación omega de su forma diccionario. La forma diccionario es la palabra que está en el vocabulario. Luo, por ejemplo. Si usted le quita la omega, va a tener el tronco. Por ejemplo, para la palabra acuo es acu, acu. Entonces, ¿cómo sería la tercera persona de acuo? La tercera persona singular termina en ei, Ei. acuei. Acuay. Ei. Y la primera persona singular sería acuo. Acuo. Y la primera persona plural sería omen, ¿cierto? Acuomen. Sería acuomen. Acuo. O Acuomen. es ei, omen, Omen ete, et ousin. usi. O es ei, primera, segunda, tercera persona, después omen, ete, usi, las hacen plurales. Entonces ya saben diferenciar el tema verbal o la raíz, y sabiéndose cómo terminan, van a poder conjugar los demás verbos. Que no es difícil. Por eso decía que todo lo que vimos anteriormente es para que usted vaya a aprender por qué cambian las vocales, por qué cambian, llevan estos, son reglas gramaticales. Bueno, ahora las observaciones son las que vienen en el libro, y es casi el resumen de todo lo que hemos visto en el momento de ahora. Si la primera persona singular del presente activo indicativo se le quita la omega,
Lo que queda se llama tema temporal o raíz o tema raíz, ¿cierto? Después tenemos las desinencias de los tiempos principales claramente indicadas en el recuadro precedente, se unen al tema, por ejemplo, lo que hemos visto recién. La U, epsilon o la, ¿cierto? Nu, lumen. O la me, o sea, la nu o la nu, lumen, con una epsilon. Y es el resumen de lo que estamos viendo ahora. En el presente activo indicativo, esto se ve en la segunda y tercera persona. Vamos a ver acá. Segunda y tercera persona. La omega con la nu, mu, omen. ¿Ya? Y después nos decía que también tenemos la epsilon, ¿cierto? Con una teta, con una tau, ete. ¿Ya? Entonces, cuando viene este resumen, simplemente vayan a la tablita y es el resumen de lo que hemos aprendido, más enredado quizás, pero es más fácil como les digo yo. O, eis, ei, omen, ete, usi o usin. Aquí tenemos luo, Lugo. presente, la omen, la omicron con la mu, la e y el distongo u, que es lo que nos está diciendo acá. Luego tenemos casi todos los verbos griegos forman el presente activo indicativo según este esquema o paradigma que es propio del presente temático o presente en omega. De las cerca de 8.000 verbos usados en la literatura griega, solo algunas decenas tienen un presente diverso, denominado presente atemático o los presentes o los verbos mi, que son sumamente pocos. Pero como salen en el Nuevo Testamento, también los vamos a repasar, pero de una forma mucho más pasajera, más resumida, que eso posiblemente viene para próximos eventos. Yo por ahora es esto, o sea, aprendiendo esto, vamos a dominar y poder entender muchos verbos y muchas palabras en el Nuevo Testamento, porque ya sabemos, cuando está hablando luo, significa primera persona, eis, segunda persona, ei, tercera persona. Ah, se me olvidaba decir otra cosa, que en los pronombres, cuando ustedes traducen, si es lugo, tienen que poner yo desato, tú desatas, pero existe el neutro, él, ella o ello, Soy yo. que es el neutro, que en el español no lo tenemos, pero sí están en inglés. Entonces, cuando usted dice luey, puede ser él desata, ella O desata ella. o ello desata. No suena raro, ¿cierto? Pero es el neutro. ¿Ya? Y lo mismo acá en el plural. Ousi. Ousi. Está En buena. general, Está buena. Sí. en griego, las formas verbales no van acompañadas del pronombre personal, como nosotros. Y esto es importante que lo aprendamos. Para decir yo desato, ser verbo desatar en primera persona sería yo desato, en segunda persona, tú desatas, y así hasta llegar, ¿cierto?, a la tercera persona plural. Pero en el verbo griego no van a acompañar los pronombres. Los pronombres son las terminaciones, ¿ya? O, eis, ei, omen, ete, usi, me van a indicar el pronombre, ¿cierto? Y si es singular o si es plural. Pastor, consulta. Dígame. En la segunda persona singular, ¿se usa una sigma media o una sigma final? No sé, un problema de escritura, una sigma final. Ah, Él no me lo corrigió cuando escribió, cuando tú le das el espacio, eh, te lo corrige en forma automática, no lo corrigió. Pero sí, es Pero sigma final. sería final. Sería sigma Sí, final. sigma final. La sigma final siempre es la
la que han memorizado. Ya. Eso es un error mío, de tipeo mío. Eh, Ahora vamos a ver los vocabularios griegos. Los verbos griegos no se enuncian como en castellano, por ejemplo, el infinitivo presente, amar, temer, servir. ¿Ya? El verbo amar, el verbo temer, el verbo servir, sino que es amo, temo o sirvo. Mm. No se usa la terminación verbal como nosotros, sino la primera, la forma de la primera persona singular del presente indicativo. Por eso cuando estudiamos el vocabulario al principio le decía que eran verbos. No nos parece a nosotros verbos, porque para nosotros los verbos siempre terminan en R, en ar, er, ir. Pero en el griego son luo, blepo, y todos los verbos, ¿cierto? Terminados en omega, Oh, en o, una o larga. Señalamos desde el principio el problema inherente al término presente, que se usa por comodidad, pero que indica el modo impreciso de la naturaleza. Y el significado de las formas ahora estudiadas, su traducción yo digo, yo hago, es por lo mismo aproximativa. En vez de decir yo digo, el griego dice digo, no dice yo hago. Digo, hago, veo, miro, como estudiamos el verbo. Si fijaron que al vocabulario, vamos a ir al vocabulario, todos los verbos es oigo, muero, envío, lanzo, veo, conozco, escribo, enseño. No está conjugado la primera persona singular, el yo, como es en el español. Y no tiene una terminación verbal ar, er, ir, sino que es la primera persona de singular de omega. presente activo indicativo. Entonces, estos primeros vocabularios son verbos. Son alrededor de 20 verbos que tienen, son 2, 4, 6, 8, 9, 18 verbos que tienen que aprender. Entonces, si nosotros vamos a... ¿En qué quedamos acá? Solo en el indicativo, en el presente indicativo, en efecto, el tal tiempo hace referencia al presente. En los otros modos, en cambio, en los otros modos que vamos a ver, subjuntivo, optativo, imperativo, participio infinitivo, el indicativo solamente, él indica solamente el aspecto durativo de la acción. ¿Cuánto dura? Yo hice, yo hago, yo haré, yo estuve haciendo, yo he de llegar, va a indicar esa cosa. O entonces, una definición más precisa sería tiempo o forma de la acción continuada. Y una traducción más adecuada debería asemejarse a la forma inglesa denominada presente progresivo. I am saying, yo estoy Diciendo. diciendo. Entonces, solamente en el presente activo indicativo es hago, digo, en todo lo demás va a depender del tiempo verbal en que se esté conjugando. Ahora, las desinencias son las terminaciones que se añaden a una raíz para indicar su función gramatical. O eis, omen, et usi, por ejemplo, esas son las desinencias del presente activo indicativo. Y existen dos grandes, nominales, que vamos a verlas más adelante para los sustantivos, para los adjetivos, y que se agrupan en tres declinaciones, y las verbales para la conjugación de las acciones. Y que lo vamos a ir viendo de acuerdo a los géneros. Más adelante vamos a ver, ¿cierto? El nominativo, acusativo, el dativo y el vocativo. Y que ahí vamos a ver las disinencias cómo van terminando. Por ejemplo, la disinencia del verbo indica en la voz, o la forma como veíamos acá al principio. Yo inconscientemente le sigo poniendo la voz. Activa o medio pasiva. El modo, el tiempo, la persona y el número. Se dividen principalmente en dos tiempos: tiempos primarios, presente, futuro y perfecto, y expresan acciones actuales o intemporales. Y los tiempos secundarios, que está el imperfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto,
expresan acciones pasadas y suelen llevar un aumento, una épsilon al inicio de la palabra. Esas son más fáciles de entender. Son reglas que hay que aprender, pero a mí me interesa que vayan aprendiéndose las desinencias y los verbos, que reconozcan el tema verbal, lueis, ¿ya? Y las terminaciones o, eis, omen, et, usi. V- Vamos a ir viendo las tareas. Oye, otra vez se me pasó esta cosa. Vocabulario. Aprendérselo de memoria. Verbos terminados en omega. Recuerden que son verbos. Este es el mismo vocabulario que nos mostraba al principio, Lo mismo ¿cierto? que les mostré al principio. Ya, ok. Yo tengo, ahí yo siempre voy a poner al principio los verbos para que los vayamos memorizando, los vayamos leyendo, nos vayamos familiarizando con el sonido. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? La primera tarea es traducir los pronombres de, aquí esta cosa, de, de estas frases. Los pronombres de estas frases no deben traducirse. Nosotros escuchamos. ¿Cuál es el verbo escuchar? Acuo, Cubo. ¿ya? Entonces, acuo. Entonces, ¿cuál sería escuchamos? Es la segunda persona Acumen. a Come. omen, ete, Acumen. usi, acumen, Come. ¿ya? Acumen. Ellos toman. Tercera persona, plural. Vamos a ver qué Cuosi. es, ¿ya? Mm, Después Toman. tomo, Toman. lambano. Entonces, la tercera persona plural termina en lambau, lambusi, Ambus. usin. Y así van a ir colocando. Recuerden, no van los pronombres en el griego, es la declinación. Y así lo van a hacer con todos los verbos. Me van a escribir acá al ladito. Yo les voy a mandar la plantilla para que lo puedan hacer a mano. Y ahora traducir del griego. Menei, menen. ¿Qué significaba? Verbo meno, permanezco. Permanece. Entonces Permanece. sería Permanece. ei. Permanece. O es ei. Sí, hermano David, muy bien. Sería tercera persona Singular. singular. Mm. Traducción sería él, ella o ello permanece. Recuerde que es él, ella o ello. Al Porque es traducir al neutro, español, porque es neutro. es que al traducir al español teníamos que poner los pronombres. Ya. Mm, ¿Entendieron? Entonces, como les Ella. digo, es muy fácil si aprenden a reconocer la declinación o la terminación. Si no es difícil, esta parte del verbo, si lo digo que lo más fácil es aprendan el verbo o, eis, omen, ete, usi. Entonces, van a ver la terminación. Eis, omen, ete, usin, usin, o, omen, ete, usi, eis, ei, ete, ei. ¿Se dan cuenta? Se fijan solamente en la terminación del verbo y van a saber al tiro, por ejemplo, omen es primera persona plural. Plural. Sería nosotros, mm. ¿ya? Aquí Y segunda persona. Está claro. no es complicado si se
memorizan lo que les dije. Todo lo que vimos en la red se traduce en Omen et Usi o es ahí. O, Ahora, en cuanto, y esto es lo que se van a durar más tiempo, dice escribir en un cuaderno la conjugación del presente activo de los verbos del vocabulario 1. Son 18. Y por cada uno hay que colocar los 6 Claro. en Por cada ejemplo, yo le forma. puse acá el verbo lugo. Primera, Mm. segunda, tercera persona, pueden hacerse esta plantillita. Dicen lugo, yo desato, lueis, luei, luomen, luete, luusin o luusi. Son 3 singular y 3 plurales. Yo, De él, todos los verbos, pastor, ¿cierto? De todos los verbos que están en el vocabulario. sí. Hay que hacer Si ese alguno cuadrito. tiene problema de tiempo, me lo avisa. Pero la idea es ¿te que, envía, va a mandar la plantilla igual o no? ¿O hay que hacerla? sí. A ver, espérate. ¿Para llenarla? Sí, creo que la tengo acá. A ver, tarea. Pastor, yo tengo problemas para escribir. ¿Mm? Yo escribo con la mano izquierda y escribo muy mal. Usted quizás vio mis tareas, pero Ahí, ¿se pueden escribir con el teclado? ¿no? La idea es que cuando yo le dije que escribieran el alfabeto es para que se vayan acostumbrando a conocer. Ya, sí, ok. ¿No? ¿Se alcanza a ver ahí la tarea? Sí. ¿Sí? Sí. Les voy a mandar esta plantilla para que la vayan haciendo ahí, con la indicación del vocabulario, el vocabulario, la traducción, para que no tengan Ya. que estar haciéndolo, ¿ya? Te lo mandé con la plantilla hecha, traducir al Gracias. griego, y después el ejercicio, escribir sobre acá, Perfecto. presente activo, y quizá usted pueda copiar acá y después borrar el este y, Y volver a copiarlo, claro. claro, copiar y pegar nomás, Ok. y le va cambiando el verbo nomás, ¿ya? La, ¿los verbos están ahí también o no? ¿No? ¿Cómo? Los Son verbos los están acá, 18 verbos. Son los son los Verbos 18 18 verbos verbos que están de aquí al principio, vocabulario. son ya. ahí Vocabulario. están los verbos. Entonces se los voy a dejar acá. Esa plantilla la envía, ¿cierto? Sí, ahí le voy a dejar. Y ustedes siguen copiando y pegan nomás de acuerdo al patrón que está puesto acá. ¿Ya? ¿Dudas? No. Como les digo, es solamente las tareas tienen relación al vocabulario con el vocabulario. Los verbos que van a memorizar, la traducción del verbo de la primera, segunda, tercera persona singular, primera y segunda persona en plural, tanto en el verbo griego como en español. Y luego conjugar. Sí, hijo. ¿Alguna duda? No, profesor, todo bien. Entonces, lo más importante, aprender a conjugar en el presente activo indicativo. Como ejemplo, les mando el verbo lugo y ahí están las desinencias o las terminaciones o, es, eis, omenete, use. ¿Lo aprendieron, cierto? Sí, Sí. Uy, sí. Sí, 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 sí. No, sí. No, Sí, sí, no puedo ser más esto, irónico. ¿ah? No puedo ser más irónico. Sí, por supuesto. Sí. No, o sea, a mí me interesa que se aprendan cómo se conjuga el verbo. O, Sí. es, eis, omen, ete, use. Apréndanse eso. Y de verdad que aprendiendo a identificar el o, es, eis, omen, ete, use y el tema verbal o la raíz, ustedes van a poder conjugar los verbos y aprendérselo de memoria. Y lo más difícil acá es ir aprendiéndose el vocabulario, porque son 250 palabras que al final de este curso deberíamos tener aprendidas. Mm. No es tanto, a mí me hicieron ¿Se aprenderme imaginan la 400. aprendemos? ¿Se imaginan la aprendemos? Sí, pues, si lo van a aprender, saben que a mí me hicieron aprenderme 400. A mí me hicieron aprender 400 palabras
Y una de las cosas que me ayudó fue hacerme tarjetitas con los verbos, solamente la traducción. Y otro alumno lo que hizo puso imágenes. Por ejemplo, oigo, ponía una oreja y decía oigo, y asociaba de acuerdo a la imagen, ¿no? Pero era mucho trabajo para mí. Yo simplemente corté, pegué y lo andaba trayendo en unas tarjetitas donde estaba, las iba leyendo, me las iba memorizando. En ¿A otro tono. dónde hay un listado de verbos, pastor? En el libro que le mandé, eh, ahí sale el, los libros, sale los verbos. A ver, ¿dónde está? En el Aprendamos Griego por Clarence Hell, Ahí. en ese. Al final es bastante completo ese libro. Viene con vocabulario. No sé al final del libro viene todo el vocabulario. Y después yo tengo otro libro con el que yo aprendí. Les voy a mandar, porque en este no lo vi, cómo se conjugan los verbos. Los verbos de las personas. Estoy trabajando en eso para poder enviárselos. A ver si lo tengo acá. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, acá está el verbo blepo. Ah, Presente qué bueno. activo, Futuro activo. presente activo, blepo, futuro activo, bleso o fonomai, Retomai. ¿ya? El aoristo activo, eblepsa, el perfecto activo, euraca, no hay imperfecto medio pasivo, y el aoristo pasivo sería, ya, oftem. Entonces, con esta tablita, ustedes van a poder determinar más adelante a qué tipo de verbo está refiriéndose cuando tengan que. Pero como se dan cuenta, eh, la raíz temática, blepo, es la beta, ¿cierto? Bleps, bleps, blep, pero aquí en el perfecto activo se nos forma la escoba. Porque si usted lo ve, Euroca. no La está, palabra Eureka, eureka. Eureka. no está. Nada que ver. Y en el laborista pasivo tampoco Cuando está termine la la beta. clase, Entonces, Eureka. esto hay que aprendérselo de memoria, pero eso ya va a ser para el segundo Estábamos semestre, si es terminando. que quieren seguir quebrándose la cabeza con el griego. Estábamos terminando también la clase y nos puso ahí. Pero se lo estoy Eh, motivando Muy para bien. que. Pastor, ¿nos puede enviar ese documento? Que interesante verlo. Que es de un libro griego con el cual me hicieron aprenderme todas estas cositas, pero no está hecho en una tabla, entonces cuando lo trato de copiar se me desconfigura tremendo, así que estoy viendo cómo Pero evitarme el eh, trabajo de escribirlo uno por uno. hágale un pantallazo. Le hace un Sí, estaba pantallazo, pensando en eso. le hace un pantallazo y nos envía el pantallazo. Y aquí está las palabras, el vocabulario general que nos tenemos que aprender todos nosotros. Todas estas cositas nos tuvimos que aprender. Buen libro. Y muy práctico. Y esas son las tareas que nos iban a hacer a nosotros, traducir.